Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y que estén listos para un vídeo que sinceramente me dejó boquiabierta. Prepárense porque hoy vamos a hablar de algo que sacudió el mundo del espectáculo turco y seguramente a muchos de ustedes también, la impactante noticia de Burak Yılmaz. Ya saben, el mundo de las series turcas es como una montaña rusa emocional, ¿verdad? Nos enamoramos de las historias, de los personajes, de las parejas, y a veces hasta nos creemos que esas historias de amor son reales. Y bueno, cuando las noticias saltan a la vida real, a veces sorprenden. Y la noticia de Burak Yılmaz, fue una bomba. Por eso quédense hasta el final, porque vamos a desmenuzar todo, qué pasó, qué se dijo, las reacciones y por supuesto mi opinión. Antes de empezar a fondo, ya saben el ritual, si son nuevos por aquí suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de los vídeos sobre series turcas, noticias del mundo del espectáculo y mucho más. Activen la campanita para no perderse nada. Y si ya son parte de esta comunidad, muchas gracias por el apoyo. Me encanta leer sus comentarios y saber que les gusta lo que hacemos. Gracias, de verdad. Ahora sí, empecemos con el tema del día. Corría el 15 de septiembre de 2025, y el mundo del espectáculo turco se vio sacudido por una noticia que nadie esperaba. Burak Yılmaz. Sí, los mismos que conocimos y amamos en *Karasevda* y *Fatih Erbilgi*, y quienes, en algún momento, nos robaron el corazón con su química y su aparente solidez. Pero la vida, como sabemos, es un poco más compleja que una pantalla, ¿no? La noticia, que rápidamente se expandió como pólvora por redes sociales, portales de noticias y programas de televisión, era clara: Burak y Neslihan habían puesto fin a su matrimonio. Y la sorpresa fue mayúscula. ¿Por qué? Porque, recordemos, siempre se mostraron como una pareja sólida, estable y enamorada. Compartían fotos en redes, asistían a eventos juntos, se dedicaban mensajes de cariño. Vamos, que pintaban la vida color de rosa. El amor que surgió entre ellos en *Karasevda*, la serie que los lanzó al estrellato internacional, trascendió la pantalla. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía. Sus apariciones públicas eran esperadas con ansias, sus redes sociales eran seguidas por millones, y cualquier gesto de cariño era celebrado por sus fans. Incluso se llegó a especular con que la intensidad de su relación en la ficción era real, lo que alimentó aún más el fervor del público. Su boda, celebrada en 2021, fue un evento mediático en sí mismo, con portadas en revistas, cobertura televisiva y una gran expectación. La imagen de ambos, radiantes y felices, recorrió el mundo. El anuncio de su separación, por lo tanto, fue un golpe para muchos. ¿Cómo era posible que una pareja tan sólida, que parecía tenerlo todo, pudiera terminar? La noticia en sí no daba muchos detalles. Las fuentes, como suele ocurrir en estos casos, eran vagas, pero sí dejaban entrever un posible desgaste en la relación. Obviamente los rumores no tardaron en dispararse. Las redes sociales se inundaron de especulaciones, análisis de fotos, comentarios de fans. Un verdadero caos. Y como es normal, cada quien tenía su propia teoría y su propia explicación. Uno de los rumores más extendidos, y que cobró más fuerza, fue la supuesta existencia de una tercera persona. Se hablaba de una colega de trabajo con la que Burak habría estado compartiendo tiempo en el rodaje de su nueva película. Este rumor, en particular, generó mucha polémica y dividió a los fans. Unos defendían a Burak, argumentando que la vida privada es diferente a la profesional, otros defendían a Neslihan, acusando a Burak de infidelidad, y otros simplemente criticaban a ambos por, supuestamente, no haber sabido mantener una relación privada. Otro rumor que circuló, aunque con menos fuerza, fue el de diferencias irreconciliables en cuanto a sus proyectos profesionales. Se decía que Burak, en plena efervescencia de su carrera, quería asumir papeles más audaces y arriesgados, mientras que Neslihan prefería enfocarse en proyectos más familiares y menos demandantes. Esta diferencia de perspectivas, según algunos, habría generado tensiones y desencuentros. Es importante recordar que en estos casos, la información es siempre parcial. No sabemos realmente qué pasó entre ellos. Solo podemos leer lo que se publica y escuchar los rumores que circulan. Por eso es fundamental ser cautelosos y no dejarnos llevar por las especulaciones. Sin embargo, es inevitable analizar la situación, ¿verdad? Una de las cosas que más me llamó la atención,
y que creo que a muchos de ustedes también, fue el silencio de los protagonistas. Ni Burak ni Neslihan emitieron un comunicado oficial inmediato. Sus representantes se limitaron a confirmar la separación, pero no dieron más detalles. ¿Cómo interpretamos eso? ¿Es una señal de respeto a la privacidad? ¿O una estrategia para calmar las aguas y evitar que la situación se descontrolara? El silencio prolongado, en realidad, alimentó aún más la especulación. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias sensacionalistas, aprovecharon la oportunidad para alimentar el morbo. Se publicaron artículos con títulos llamativos, se analizaron fotos antiguas en busca de pistas, y se entrevistaron a supuestos amigos y conocidos de la pareja, en busca de declaraciones jugosas. El amarillismo, como sabemos, a veces juega un papel importante en estas situaciones, y puede distorsionar la realidad. Por eso es crucial ser críticos y analizar la información desde diferentes perspectivas. A las pocas semanas, se emitió un breve comunicado conjunto a través de sus representantes. En él confirmaban su divorcio, pedían respeto por su privacidad y agradecían el cariño y apoyo de sus fans. Sin embargo, no ofrecieron ninguna explicación sobre los motivos de la separación. Este comunicado, aunque breve, sirvió para poner fin a las especulaciones y para cerrar, al menos en parte, el debate público. Además, es interesante analizar el impacto mediático que tuvo la noticia. ¿Cómo reaccionaron los medios turcos? ¿Qué titulares se utilizaron? ¿Qué énfasis se puso en la historia? En general, la cobertura mediática fue intensa y diversa. Algunos medios optaron por un enfoque más respetuoso, centrándose en la tristeza de la separación y en la trayectoria profesional de ambos actores. Otros, en cambio, prefirieron explotar el morbo y la especulación, publicando detalles escabrosos y alimentando los rumores sobre la supuesta tercera persona. El amarillismo, como sabemos, a veces juega un papel importante en estas situaciones, y puede distorsionar la realidad. Por eso es crucial ser críticos y analizar la información desde diferentes perspectivas. La exposición mediática en estos casos puede ser muy dañina, tanto para los protagonistas como para su entorno. En cuanto a mis sentimientos personales. Bueno, como fan de sus trabajos, me dio un poco de tristeza. Me gustaba mucho verlos juntos, y me parecía que hacían una linda pareja. Me encantaban sus interpretaciones en *Karasevda*, su complicidad en las entrevistas, y la forma en que se apoyaban mutuamente en sus carreras. Pero al final, lo importante es que sean felices, ¿verdad? Y si la separación es lo mejor para ambos, pues, hay que respetarlo. Lo que sí creo es que este tipo de noticias nos recuerdan que la vida de los famosos, aunque parezca glamurosa y perfecta, también tiene sus problemas, sus dificultades y sus momentos de tristeza. Son personas como nosotros, con sentimientos y emociones. Y es fácil olvidar eso cuando los vemos en la pantalla o en las revistas. La presión mediática constante, las exigencias de la industria, la falta de privacidad, todo eso puede afectar a las relaciones. Y en el caso de las figuras públicas, es aún más difícil mantener una relación cuando estás constantemente bajo el ojo público. Cada paso, cada gesto, cada palabra, es analizada y juzgada. Es una situación muy compleja, que requiere mucha fortaleza y madurez. Además, esta situación nos invita a reflexionar sobre las relaciones en general. ¿Qué es lo que realmente importa para construir una relación duradera? ¿La comunicación? ¿El respeto? ¿El amor? ¿O hay otros factores que influyen en el éxito de una relación? Y en el caso de las figuras públicas, ¿cómo la exposición mediática afecta a sus relaciones? ¿Es más difícil mantener una relación cuando estás constantemente bajo el ojo público? Son preguntas que creo valen la pena plantearse. Volviendo a la noticia de Burak y Neslihan, creo que lo mejor es esperar a que ambos encuentren la felicidad y desearles lo mejor en el futuro. Lo importante al final es ser empáticos y recordar que detrás de cada noticia hay personas reales con sentimientos. Debemos respetar su privacidad y no alimentar la especulación. Después del comunicado conjunto, Burak se mantuvo alejado del foco mediático durante un tiempo, dedicándose a sus proyectos profesionales y a su vida personal. Neslihan, por su parte, retomó su actividad en las redes sociales, compartiendo fotos de su trabajo y de su día a día. Ambos demostraron profesionalismo y madurez al afrontar la situación, y lograron mantener una imagen de respeto y cordialidad.
En los meses siguientes ambos fueron vistos trabajando en nuevos proyectos, demostrando que a pesar de la tristeza de la separación, la vida continuaba. Burak protagonizó una nueva película, que recibió buenas críticas, y Neslihan continuó trabajando en diversas series y campañas publicitarias. Demostraron con su ejemplo que es posible superar los momentos difíciles y seguir adelante. Y como siempre, este es solo mi punto de vista. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Cómo recibieron esta noticia? ¿Qué es lo que más les impactó? ¿Creen que hay algo más detrás de todo esto? ¿Qué opinan sobre los rumores que circularon? ¿Creen que la fama y la exposición mediática jugaron un papel importante en su separación? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir sobre estos temas. Bueno, amigos, hemos llegado al final del vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la noticia de Burak y Neslihan. En resumen, hoy hablamos de la impactante noticia de la separación de Burak y Neslihan, una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco. Vimos cómo el mundo de las series turcas se sorprendió con esta noticia, y analizamos las posibles causas y consecuencias. Exploramos los rumores que circularon, las reacciones del público y de los medios, y reflexionamos sobre el impacto de la fama y la exposición mediática en las relaciones. También compartimos nuestras opiniones y sentimientos personales. Gracias de verdad por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y podamos seguir hablando de lo que nos apasiona. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan sobre esta noticia? ¿Están de acuerdo con lo que dije? ¿Tienen alguna otra información relevante? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y conversar con ustedes. No se olviden de dejar su like si les gustó el vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que también puedan opinar sobre el tema. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de los vídeos sobre series turcas y el mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.